ahí al fin. El título de este mensaje es Así como los recabitas. Le he titulado a una serie de mensajes, así como Jabes, así como en la tierra de Gosén, así como los recabitas. Creo que tenemos... ok, muy bien, pero no aparece en esa pantallita para yo guiarme. Te voy a hablar acerca de esta tribu, le vamos a seguir un poquito la pista de esta tribu que sin duda guarda un tesoro, un gran desafío, todo un reto para nosotros. Vamos a ver el ejemplo de ellos y una gran lección que le da el Señor a su pueblo, al pueblo de Judá, al pueblo escogido, y lo hace con un agravio comparativo. Agarra a esta tribu, los recabitas, una especie de tribu mestiza. Luego van a ver por qué. Viene de Abraham, de la descendencia de Madián con Cetura, el hijo entre Abraham y Cetura, Madián, y de ahí, bueno, vamos siguiendo la línea. Entonces eran así algo como una tribu mestiza, una tribu que se injertó en el pueblo de Judá, pero guardaba cierto contraste. Una tribu, por así decirlo, una versión mejorada por unas cualidades y peculiaridades que es las que vamos a estudiar y en las que yo quiero que pues, el Espíritu, la revelación nos cale a nosotros y nos podamos sentir animados y desafiados. Jeremías, Dios de diferentes formas, pues con cierto atractivo a la forma de Jeremías, le hablaba al pueblo. En una ocasión llega a comprar un terreno, diferentes formas en las que llevaba la palabra para que otros pudieran escucharla, para que la pudieran entender. Y en esta ocasión, Jeremías 35, vamos a basar el mensaje de los recabitas, el mensaje de hoy, el ejemplo de ellos, en este capítulo 35. Como el Señor le dice a Jeremías, ve hacia los recabitas, esta tribu nómada, tráela dentro de mi casa, a la casa de Jehová, a las diferentes dependencias alrededor del santuario, y quiero, con su ejemplo, desafiar y retar, incluso avergonzar a este pueblo Judá. Entonces, vemos una forma más en la que el Señor insistió, con un ejemplo, con un gráfico, para que la palabra, creo que era los últimos coletazos ya, los últimos comodines que podía tener, opciones que podía tener el Señor. Ya, si no han escuchado a todos mis profetas, por lo menos no le ha quedado claro el pregonar, el advertir con mi palabra, el confrontar con mi palabra, con todos los profetas. Jeremías era contemporáneo con Nahum, Daniel, Ezequiel y otros profetas del sur. Estaba el reino del norte, ambos, de forma contemporánea, pero en diferentes reinos. Pero en el reino del sur, junto con Jeremías, estaban unos profetas colaborando y en diferentes años y en diferentes generaciones tratando de reconducir al pueblo, volverse de su apostasía y que ese mal inminente que venía, como eran los sirios para los asirios con el ejército Babilonia para conquistar, pues el Señor hasta el final estuvo dando esas posibilidades de arrepentimiento y volverse a Dios y así restaurar el bienestar, y sin duda que hubiera sido otra película contada, otra historia contada. Entonces aquí vemos como al borde de ese precipicio donde se estaba acercando el enemigo, iba a ser llevada en cautiverio Judá, y Dios, insistiendo una vez más, le lleva a esta tribu. Vamos a verlo en su palabra. Quiero que presten atención. A veces yo, cuando no leo, solamente escucho, me pierdo en la historia, pero lo vamos a ver proyectado aquí y nos va a ayudar mucho para entender. Si alguno se pierde, levanta la mano, ¿verdad? Y pregunta. Dice así Jeremías 35, versos del 1 al 19. Vamos a proyectar todos los textos aquí, pero sí, si tienes notas, sería muy, muy bueno. Palabra de Jehová que vino a Jeremías,
en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos, ahí voy marcando en fosforito, en diferentes colores, las palabras claves. Introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalias, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. O sea que estaba ahí en la dependencia, estaba bien cerquita, sobre, al lado de, pero lo importante es que estaban en la casa del Señor. Y puse delante de los hijos de la familia, imagínense el cuadro, en una estancia, en una sala, puse delante de los hijos de la familia, de los recabitas, tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Ahí le da la instrucción y las consecuencias de la instrucción. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, en todas, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Siguiente. Versículo 9 es un poquito largo. Y de no edificar casas para nuestra morada, de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos. Es interesante este detalle, el versículo 11. Ocultémonos en Jerusalén. Es decir, no estaban en Jerusalén, estaban alrededor, no habitaban en tiendas en el desierto, eran parte de Judá, caminaron con ellos en el desierto por varias generaciones hasta que el pueblo de Judá se asentó en Jerusalén. Venid y ocultémonos en Jerusalén, de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos. Entonces hay un momento donde confluyen, donde están habitando juntos a causa de la invasión que estaba por venir. Y vino la palabra de Jehová a Jeremías diciendo, en ese momento, en esa sala, no solamente estaban los recabitas, Jeremías había llamado digamos, al poder político, religioso, a los sacerdotes, al sumo sacerdote. Ahí estaban todos en presencia, me imagino que una buena representación para que hubiera un eco de esto que iba a suceder. Y en ese momento viene la palabra de Jehová sobre Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Ahí está de nuevo como en el contraste, comparación con lo que había dicho Jonadab a los recabitas, las instrucciones claras y las consecuencias que tendría. Y el Señor dice, yo igual, yo di unas instrucciones claras y lo he seguido haciendo con diferentes hombres, diferentes épocas y un diferente mensaje cada vez que se iba prolongando ese tiempo, dilatando en el tiempo la respuesta del pueblo. Cada vez eran palabras más confrontativas, ¿no? Y dice,
no vayáis tras dioses ajenos para servirles y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Sigue el siguiente. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis, ahí está, palabra clave en mayúscula, al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Amén, amén. Qué hermoso. Qué hermosa palabra. Las religiones de las naciones vecinas eran malvadas, corruptas, estaban diseñadas para destruir la vida, no para sustentarla. Israel era la nación especial de Dios, ese pueblo adquirido por Dios, nación santa, para anunciar un modelo, una cultura, para que hubiera un referente a seguir santo, impoluto, perfecto, que no degradara la imagen del Dios vivo, que hubiera siempre un referente para poder amonestar a las naciones. Sin embargo, me llama la atención este texto porque sucede lo contrario. Dios tiene que tomar a otra tribu no tan cercana como la que tenía de Judá y acercarla a Él debido a su obediencia para traer un referente, para traer un modelo a seguir, un ejemplo a seguir y ridiculizar la actitud que estaba tomando el pueblo de Judá. ¿Se dan cuenta? Qué triste sería, ¿no?, en nuestros días. O no sé si te ha pasado, quizás en los momentos, yo te podría hablar de diferentes momentos donde he estado en horas bajas espiritualmente, como persona. Y el Señor me ha avergonzado, aún con impíos, viendo una actitud mejor que la que yo podría tener delante del Señor. Y eso es triste, que el Señor te tenga que hablar a través de una valla publicitaria, por ejemplo, o a través de una situación, o a través de un niño inocente, sencillo, te tenga que hablar y de repente te ves reflejado, te ves sucio, te ves cruel. Y te llama la atención el Señor y te dice: así como ese niño, así como ese hombre. No sé si se ven. Después de enviar profetas, advertencias, Jeremías, por instrucción divina, trajo esta comparación. En este capítulo 35 del libro de Jeremías encontramos este relato de los de Israel contra el ejemplo de estos recabitas. Dios le dijo a Jeremías que tentara a los recabitas con vino para mostrar su entrega y consagración. Y Dios sabía que ellos no iban a ceder, no iban a sucumbir frente a ese panorama. Y muchas veces nos pasa algo así. Quizás tenemos muy claro nuestro credo, nuestra fe, nuestros principios, pero de acuerdo a dónde se expone o se nos confronta, de acuerdo a quién tenemos delante, cedemos o no. Y ahí es donde entra una guerra de lealtades. Yo en mi juventud he sido muy valiente para lanzar promesas de compromiso y de lealtad a mi Dios. Y cuando he estado frente a, no sé, ciertas personas o situaciones que me podían, me condicionaban sin duda, ¿no?, porque respetaba, admiraba, y entonces se diluían mis principios, mi credo, mi fuerza para creer, y de repente aquel que había lanzado castillos en el aire, todo era simplemente humo, y después he quedado confrontado con el amor del Señor en su presencia. Me ha dicho: mira, este eres tú realmente. Pues justamente estos recabitas, frente a esa representación, frente al profeta, la voz de Dios,
no cedieron en ningún momento. ¿Quién eran estos recabitas? Los recabitas recibieron su nombre de Recab, cuyo hijo Jonadab ayudó a Jehú a exterminar el culto a Baal en el reino del norte. En la segunda sesión, la segunda parte, voy a hablar acerca un poquito de Jehú. Cuando Elías está en la cueva y quería morir, el Señor le dice: levántate, largo camino, come, bebe, largo camino te resta, vas a tener que ungir a diferentes reyes, entre ellos Jehú. Y Jehú fue utilizado para exterminar de la casa toda la idolatría de la casa de Jezabel y de Acab. Entonces fue un hombre que se levantó con un vivo celo por el Señor y llevó a cabo y se pasó de cruel y fue un sanguinario. Pero en un momento este Jonadab, el hijo de Recab, subió al carro, se encuentra, los espíritus se unen, un abismo llama a otro abismo, y en un momento lo encuentra y le dice: ¿tienes tú mi corazón, mi celo como yo tengo por el Señor? Y Jonadab se sube al carro de Jehú y dice: lo tengo un corazón como el tuyo. Y entonces él pudo ver cómo este hombre se movió en celo, sin embargo no imitó esa crueldad, esa forma sanguinaria con la que acabó y se pasó de la raya. Parece que la sangre, ¿no?, llama a más sangre, pero vemos que este hombre supo tomar de Jehú ese celo y lo traspasó generaciones a generaciones en ese carro. De hecho, Recab significa el que va montado a jinete, a caballo, y Jehú representaba el que iba en un carro, en un poder más. Ese caballo nos muestra, digamos, una naturaleza sin herramientas y otro tipo de ayuda humana que pueda dar un carro, ¿verdad?, con lo que hizo este hombre. Y los de Recab eran jinetes sencillos, pero con una fuerza impresionante. Entonces era una tribu nómada que descendía de los ceneos. Está en 1 Corintios 2:55, le seguimos el rastro, la pista por ahí. Se había apegado a Judá y continuaba asociada con ellos, pero no se identificaba con su estilo de vida. El personaje bíblico más antiguo al que se le aplica el adjetivo de ceneo es a Jetro, suegro de Moisés. Jetro era madianita, entonces ahí vemos que en diferentes momentos su nombre fue cambiando de Madián, madianitas, ceneos, de acuerdo a líderes que se levantaban y digamos, la tribu se identificaba con ellos, eran patrones, eran grandes influencers, ahora lo vamos a ver, iban, digamos, amoldándose y tomando esos apelativos. Los madianitas fueron descendientes directos de Abraham, por línea de su hijo Madián, cuarto hijo concebido por el patriarca con Cetura. Posiblemente el padre de Jetro llevó por nombre Cení o Kení, de ahí el apelativo del suegro de Moisés, Jetro el ceneo. Tuvieron gran importancia durante el reinado de Jehú en Israel, ayudaron a limpiar el culto a los Baales. Es interesante ver cómo esta tribu progresa mejorando la línea desde sus ancestros, los madianitas, después los ceneos, para finalmente conectarse, identificarse directamente con Recab. De alguna forma, Recab tendría todo un proceso en su vida donde empezaría a ver las consecuencias de una vida fuera de unos principios claros. Por ejemplo, quizás si marcó una tendencia tan drástica y radical como no beber vino, quizás tuvo un gran problema con el vino. Quizás empezó a ver cómo las tribus estaban perdiendo ese linaje, estaba perdiendo fuerza, estaba llegando a una minoría, a una falta de reproducirse. Esa tribu se estaba perdiendo y vio que uno de los identificadores de esa crisis era el atesorar, edificar casas para ellos, el perder la orientación y todo lo que esa ambición te puede perder y llegar a acuerdos comerciales con otras tribus y demás. Y estaba viendo quizás una serie de cosas, estos son suposiciones mías, una serie de cosas que dijo hasta aquí. Y él estableció un cambio radical con principios radicales. Y Jonadab, su hijo, aprendió de esos principios y los llevó por todos sus hijos, nietos, bisnietos y demás. Y esta generación ahora presente con Jeremías
se llamaban así los recabitas, aquellos que defendemos los principios de nuestro padre Recab. Un nuevo nombre marcó a esta tribu de Madián. Esta tribu de Madián se identificó con un líder que marcó tendencia, valores, principios firmes. Recab fue un gran influencer para ellos. Un pueblo leal es el que sabe a quién seguir y obedecer. Este le marca la identidad, el nombre, como a nosotros, ¿no? Cristo Jesús nos marca tendencia, nos da identidad. De Cristo, cristianos. Amén. Del gran sumo sacerdote, nosotros sacerdotes. Del gran rey, reyes. Siempre Cristo Jesús nos marca esa tendencia. Y esa tendencia va ligada con principios. Tú tienes un gran valor y ese valor te lo ha dado obedecer a principios. Amén. Su gran lealtad, la de los recabitas, les dio una gran identidad, reputación y una gran función. Fíjate, una gran identidad, la de los recabitas, tener un nombre, qué importante en estos tiempos. Estamos viviendo los tiempos donde todo se etiqueta, ¿no? Todo, homófobo, homo sapiens, no. Pero toda tendencia tiene su identidad, su etiqueta. Ellos tenían su gran identidad, no tanto en la persona, en lo que representaba esa persona, que era una santidad, un apartarse de muchas cosas. Tanto que yo creo que los padres le decían a sus hijos, no vayas con los de Judá. No vayas con los de Judá que se nos están extraviando un poquito. Cuídate, quédate aquí en casita. Alguna vez se lo has dicho a su hijo, no, a tus hijos, no quiero que, no, a ese cumpleaños, no. ¿Por qué? Porque no son un ejemplo para ti. Imagínate. Entonces ellos tenían una identidad, no fueron extranjeros gentiles, fueron injertados en la tribu de Judá, pero tampoco se identificaron con ellos de forma total, sino que fueron una tribu con su propia personalidad y carácter. Qué importante que encuentres la cultura del reino, ¿verdad? Y que no sigamos por seguir, sino que nos identifiquemos claramente con principios y valores que tienen mucho sentido. Hoy día nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, yo tengo una tremenda carga por mis hijos. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué en estos momentos les cautiva? Espero que no sea un adolescente, otro como ellos en medio de la clase. Espero que no sea tanto un profesor, o si pueden tomar lo bueno y retener lo malo y tomar lo bueno de profesores, pero yo quiero que les marque tendencia a su padre y su madre. Si no, yo no voy a tirar la toalla, ¿verdad? Voy a seguir insistiendo y renovándome y buscando ser un ejemplo y buscando una transparencia delante de Dios y ser un cristiano de verdad, leal. Pero me encantaría que su mayor ejemplo sean sus padres, sus pastores, sus líderes. Tenían una gran reputación, fíjate, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, fíjate, qué tres grandes verbos, obedecer, guardar y hacer. Su reputación era los que obedecían, los que guardaron todos los mandamientos, los que hicieron conforme a todas las cosas que les mandó. Y ese hacer todas las cosas que Jehová, bueno, en este caso que Recab le había mandado, les llevó a tener una gran función también para Dios. Si eres claro en tus principios y haces de acuerdo a los estatutos, mandatos, ya no solamente de Jehová, sino lo que nos aporta la palabra de Dios, la revelación, claro, que es el Señor. Pero seguís, guarda el orden y el orden te guardará. En una familia, como dice Ikea, en la república independiente de tu casa, donde está el Señor entronado, pero ahí no entra la Agenda 2030 y ahí no entra ninguna influencia de este mundo postmoderno que busca esa libertad que le lleva a un libertinaje y a una vida de delirio, de pecado, y en esa casa se llevan a cabo unas normas, eso te va a bendecir. Guarda ese orden que han marcado tu padre y tu madre, que es acorde con los principios del Señor. Este verano, por ejemplo, estábamos oxigenándonos el pelo. Fue una campaña de oxígeno que llevamos a cabo. Esas cosas que no haces. Después de unos años dices tú, qué ridículo. O sea, que si no han visto ridículo, en unos años dices, qué ridículo
estábamos. Entonces, Santiago estaba ahí con nosotros y se quería oxigenar el pelo. Fue muy bueno porque el otro día el entrenador de mi hijo me dice, oye, lo del pelo, ahí lo entendí, vi las fotos y entendí que está conectado con el campamento oxígeno. Oye, muy buena manera de publicitarlo. Y yo, wow, no había caído. Bueno, fue bueno. Oye, y varios me hablaron. Entonces Santiago estaba loco, y con su sonrisa ahí. Y entonces ahí en el último momento llama a su papá y su papá le dice, no quiero que lo hagas. Entonces viene con una cara así triste, Benjamín, no lo puedo hacer porque mi padre me ha dicho que no. Ya está, dicho y hecho. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas un pelo sano y largo por todos tus días. Pero yo vi a Santiago y yo creo que en esos detalles, no importa el detalle, en esos detalles ves la honra de un hijo a su padre. No importa cuál era la instrucción, lo importante era que su padre le estaba dando una instrucción. Voy a volver a decir esto en el segundo turno, que hay más jóvenes, ¿eh? Hay más jóvenes, ahí lo voy a decir. Y fíjate qué función el hacer todas esas cosas conforme a les llevó a hacer algo para Dios impresionante. Estoy seguro que Santiago, otros que honran al Señor, ve esos detalles. Por cuanto honraste, también veo que tú me podrás honrar a mí, al mínimo detalle. Jeremías 35:19, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Lo que cantamos, en tu presencia todos los días, llévame a tu casa, ¿no? Y el Señor dice, te traigo si tú vienes con obediencia, con sujeción, ¿verdad? Con lealtad a mí. Entonces, qué hermoso que si haces conforme a la instrucción, harás para Dios un propósito. ¿Cuál es el mensaje central de este capítulo? ¿Cuál es? Pues que le están leyendo. La obediencia. Este capítulo nos muestra una comparación escandalosa. Una lección al pueblo de Israel vergonzosa. Una comparación que no debería nunca haber existido, ¿verdad? No debería de nunca haber existido. El compromiso a la obediencia por parte de un grupo de personas a su padre terrenal, en contraste con la desobediencia de los judíos a Dios. Entonces, qué bonito es que Dios nos compare o nos pueda comparar. Por cuanto a tu padre le honraste, a mí me honrarás. Pero qué triste que nos diga y qué vergonzoso que nos diga, me has deshonrado a mí y has honrado a otros, a otras, tus propios principios. Fijémonos en el texto para ver la comparación tan humillante. Ciertamente, los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme, ahí lo pongo en mayúscula, el mandamiento que les dio su padre. Pero este pueblo no me ha obedecido. Dicho de otra manera, los recabitas honraron a su padre escuchándole y haciéndole lo que les pidió. En cambio, el pueblo, a su padre Dios, no le han escuchado ni obedecido. Y fíjate, ¿qué hay mejor que la obediencia? ¿Qué hay mejor que la obediencia? Primera de Samuel, un texto archiconocido y puede ser un cliché y que lo tengamos tan presente, tan delante de nosotros y no lo valoremos, que caigamos en ese error. Primera de Samuel 15:22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjate, el prestar atención va ligado con obedecer. Santiago 1:22. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. No solamente el oír de pasada, hay que obedecerlo. Si lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando. Es decir, realmente, si lo oyen pero no lo llevan a cabo, realmente no lo oyeron. Te voy a decir por qué. ¿Por qué el pueblo de Judá no obedeció? Muy rápido. No prestaron atención, no escucharon. Nadie puede obedecer sin saber qué obedecer, ¿verdad? Nadie puede llevar a cabo un cometido sin escuchar unas instrucciones o directrices. El que quiere obedecer, este es el detalle, el que quiere obedecer presta atención a la instrucción. El que de partida no quiere obedecer, no presta atención, no le interesa lo que a Dios le interesa.
El Señor nunca demandará algo que no advirtió o declaró con anterioridad. Lo revela a sus profetas, ¿verdad? No, dice, no hace nada sin antes revelarlo a sus profetas. Que no pueda decir nadie, Señor, en ningún momento escuchamos. Pero no fue este el caso. Hubo instrucción, consejo y advertencia. Y mirad, tomo varios textos para extraer aquí un mismo verbo. En nuestro castellano vemos oído, oísteis, obedecido. En estos textos fue firme la palabra de Jonadab por obedecer el mandamiento de su padre, tal. Y acaba diciendo, y no me habéis oído. ¿Ok? Oído, en mayúscula, en rojo. Y enviad vosotros todos mis siervos, los profetas. Todos estos textos que hemos ya escuchado. Mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Me voy al original, me voy a la palabra hebrea, como nos gusta ir al hebreo. Entonces, da la casualidad que oído, oísteis y obedecido es la misma palabra, es el mismo verbo. Es un mismo verbo que es shamá. Ese es el código hebreo 8085. Y ahí tiene mucho que ver. No es casualidad, sino que ambas cosas se traducen. El que oye, obedece. El que obedece, ha oído. Fíjate lo que, y me voy, qué significa exactamente el hebreo, qué quería decir. En otras traducciones, ¿cómo lo veríamos? En nuestro castellano, según la versión, pero podría aquí enriquecerles con otras versiones para que vieran y se les iluminara viendo otras formas de decir el texto. Sería como decir, no me habéis escuchado con el corazón. Quizás me habéis oído con la mente, una mente racional, una mente que confrontativa, acusatoria, una mente que dubitativa. No, yo no quiero que me escuchen de cualquier manera. No soy un padre incluso terrenal. Ellos escucharon a su padre terrenal y lo escucharon con el corazón. Yo quiero un pueblo que me escuche con el corazón, que tenga un oído. En el espíritu pueda discernir y entender quién está hablando, que es Jehová. También es ser afín con la intención, tener afinidad con quien da la instrucción. Si yo tengo una relación estrecha con el Señor, yo escucho lo que el Señor quiere decir. Y para mí lo que quiere decir, esa persona que valoro tanto tiene mucho valor. Yo a medida que he ido madurando en mi relación con el Señor, he ido madurando en mis relaciones horizontales. Primera que el Señor me ha llamado mi esposa con la que paso la mayor parte del tiempo. Ha restaurado muchas cosas que no estaban bien en mi relación, de abajo a arriba hacia mis padres, de arriba abajo hacia mis hijos. Y conforme el Señor me ha enseñado a valorar a mi esposa, yo valoro sus palabras. Yo no le hago callar jamás, nunca. No porque lo diga, ni porque ahora, ¿verdad?, Irene Montero nos diga que igualdad, el ministerio y todas estas cosas, sino que yo valoro quién es ella. Es una princesa. Es mi ayuda idónea, yo soy su idóneo y ella es mi idónea. Estamos los dos unidos en el propósito, no es uno más que otro. Quizás tengamos diferentes funciones. Yo he vivido las consecuencias de no escuchar a mi esposa. Y estoy viviendo las consecuencias de escucharla. Y a veces digo, wow, lo que me perdía. Porque veo las consecuencias que tiene escuchar un momento. Me hace unas reflexiones, me muestra detalles donde yo no reparo. Donde, escucha, no yo, los hombres directamente. Nos falta ahí un cierto hervor, ¿verdad? Y de repente yo la escucho, yo valoro su mensaje, yo valoro su consejo, porque valoro la mujer que es. Guapa. Mi esposa es como ese texto que dice, buena, agradable y perfecta. Como la voluntad del Señor. ¿Por qué no escucharon? Porque no honraron al mensajero. Qué triste. No reconocieron a los profetas como mensajeros de Dios. Si los hubieran reconocido como mensajeros de Dios. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro papá. Y habían pasado 300 años, 300 y tantos años habían pasado. Nuestro padre. A él honramos. Y lo hemos obedecido y hecho porque tenían esa cercanía todavía.
No se obedece lo que no se oye y no se oye donde no hay honra. No es tanto obedecer la instrucción, sino obedecer a quien dio la instrucción. No es tanto lo que se dice, sino quién lo dice. Para los tiempos que vimos, te voy a decir una cosa, para los tiempos de cambios, en los tiempos de cambios siempre hay instrucción de Dios, siempre hay, digamos, instrucciones claras, porque en los cambios no podemos fallar. Y Dios es sabio. Estábamos en 2008 en unos cambios, en una transición de economía. La economía es piramidal, es cíclica. El mundo iba a cambiar. La manera de ver muchas cosas se estaba apoyando demasiado por ejemplo, la burbuja inmobiliaria y otras muchas cosas. Y cambió. Siempre que hay cambios, el mundo comercial, lo primero que cambia es lo monetario, ¿no? Es el tema de la economía. Y ahora estamos viviendo, post-COVID, otro momento. Y he sentido de parte del Espíritu Santo, advierte a mi pueblo para los cambios que vienen, para que estén bien alerta, de no perder la instrucción, porque necesitarán tener clara y ser firmes en las instrucciones para no desviarse en momentos de cambios. En momentos de recta, donde no hay ningún tipo de intersección, es claro, es sencillo pilotar la nave, pero cuando vienen diferentes cruces y todos muy pegaditos y en un breve tiempo, entonces ahí es donde tenemos que tener claro cuál es la instrucción, hacia dónde vamos, quiénes somos, quién nos dirige. Entonces vivíamos un momento de cambios, estábamos el mundo cambiando. Yo estaba en mi faceta y época de empresario, llevábamos varias empresas y tal, y todo se vino abajo prácticamente. En muy pocos meses vi todo mi negocio, que estaba basado mucho en el tema inmobiliario, ayuntamientos y demás, por todo el tema de producción audiovisual y publicidad. Entonces, lo primero que se cortó el grifo económicamente fue a esto. Los ayuntamientos se vieron afectados por el tema del suelo, con muchos abusos que habían llevado y muchas cosas que estaban ahí ocultas, sucias. Y entonces los primeros ayuntamientos y siempre me decían, los ayuntamientos te irá bien porque tienes ayuntamientos y siempre el ayuntamiento paga. A nosotros no nos pagó nunca. Pero Dios lo permitió, Dios no quiso. A otros le fue bien, a nosotros no, porque Dios nos cerró las puertas. Tenía otro propósito y otro llamado para nosotros. El caso es que un día, orando al Señor, angustiado en mi habitación, estaba orando y derramándome. Estaba tratando de entender qué es lo que estaba sucediendo y oré al Señor y de alguna forma en mi humanidad yo me dirigí al Señor y le dije, es que tú nunca me advertiste que esto se venía al pique, porque yo me hubiera preparado. Si me lo hubieras advertido, yo hubiera obedecido. Y es muy fácil decir Dios me habló cuando va por la misma línea en tu pensamiento, en tu revelación, en tu interés. Pero supe que Dios me estaba hablando en el momento en el que ¡pum! Fue como una bofetada sus palabras y me redirigieron a una verdad que yo desconocía. Ahí supe que no era yo. Yo no hubiera ideado algo, un planteamiento así en milésimas de segundo. Escuché exactamente las palabras: te advertí, te envía un profeta, pero no quisiste escucharlo, porque no honraste al profeta, no lo viste como un profeta, no lo viste como un mensajero con mi palabra. Si lo hubieras honrado como profeta, si hubieras sabido que traía mi palabra, entonces tú hubieras escuchado el mensaje. El mensaje era muy claro: replegar cuanto antes. Ese era el mensaje: replegar económicamente, cierren todas las cosas. Viene, se avecina una crisis impresionante. ¿Y yo sabes dónde estaba cuando escuché el mensaje? Fuera, riéndome de ese mensajero. Empecé a llorar, hermanos. Empecé primero a pedir al Señor perdón por envalentonarme en su presencia, en ese orgullo en el que estaba. Y Dios lo primero que tocó fue mi orgullo y por los suelos me dejó. Pero yo dije, es verdad, Señor, yo me burlé de ese hombre. Lo que dije es siempre con el mismo tole-tole. Para una vez que vamos para arriba, zasca. No nos pueden ir las cosas bien, yo decía. Estaba fuera, Dios, siempre igual. Siempre al final vamos a acabar, lo que quiere es que acabemos todos en una comunidad, todos viviendo juntos de una manera, y me burlaba. Yo estaba envanecido por el dinero y por tener 24 años. 24 años y con todo ese poder. Y ahí se mostró la verdadera cara. Ahí el Señor me reveló quién yo era, un desgraciado sin el Señor. Entonces, no es tanto
lo que se dice, la instrucción era muy clara. Hubiera replegado a tiempo, yo hubiera empezado a muchos que querían comprar la empresa o empezar a cerrar muchos de los últimos acuerdos que fueron los peores, si hubiera valorado quién estaba hablando, que era el Señor. Es decir, el Señor va a venir de muchas formas a hablarte. Yo, mis hijos, lo que más me cuesta hacerles ver es que no es tu papá el que está, o sea, es tu papá el que te está hablando, con el que duermes, con el que ves todos sus fallos a diario, pero es una instrucción de parte del Señor. Es revelación, si tomas este consejo, te va a hacer mucho bien. No me veas a mí como alguien en ese afectivo, alguien tan cercano como podemos estar, y entonces, porque no hay profeta sin honra, sino en su propia casa. Jóvenes, hijos, esposos a esposas, esposas a esposos, valoren, y cuando el Señor empiece a hablar, primero te va a empezar a hablar por los tuyos, por los que están más cerca. Y los que están fuera normalmente van a adular nuestros oídos, van a endulzar nuestros oídos. Nos van a decir las cosas que queremos escuchar, porque tenemos una tendencia a pegarnos a todas ellas. Pero los que estamos condenados eternamente, ¿verdad?, en esta vida a dormir, a estar juntos, ahí van a venir las palabras que te van a van a ser confrontativas y te van a hacer reaccionar. Entonces muchas veces nos cuesta ver a Dios a través de tu esposa, pero está hablando Dios a través de ella. No se deja de obedecer tanto por la complejidad de la instrucción, sino por la falta de honra y de lealtad. Saúl no obedeció no porque la instrucción fuera difícil, sino porque se trataba de una guerra de lealtades. ¿A quién le debo honra? Al pueblo, se debía al pueblo. Era, de hecho, Saúl del pueblo. Su nombre ya estaba direccionándolo. ¿A Dios o al pueblo? ¿A quién le debes honra? En otras palabras, Dios les estaba diciendo: ¿por qué no soy yo padre para ustedes como lo es para los recabitas Jonadab? Si yo fuera y me valorarais como un padre que ama y que también disciplina a sus hijos. El mensaje que traigo, la instrucción de volver, de arrepentirse, de dejar los caminos, los ídolos, las mujeres, las cananitas, y lo harían porque me aman a mí, amarían mi instrucción. De otra forma, el Señor tenía celos por ese amor que había entre los de Recab con Jonadab y con... Un principio: no serás capaz de honrar a aquel que no ves, mientras no tengas a quien honrar y respetar al que sí ves. Y llévalo y tradúcelo. Yo muchas veces lo veo: yo amo al Señor, y de repente no amas a nadie. El Señor siempre te va a poner situaciones difíciles, personas difíciles para amar. Si eres capaz de amar al que ves, serás capaz de amar al que no ves. Se nos llena la boca para decir, porque quizás en ese momento no nos interrumpe el Señor y dice: mentira. Y decimos: yo amo al Señor, me sobra con amar al Señor. Ámame a mí, ama a tu esposa, ama a tus hijos, débele honra. Si no eres capaz de honrar a tus pastores, difícilmente serás capaz de honrar a Dios. Y como decía el pastor Juan Carlos el domingo pasado, no es un honrar a ciegas, pese a lo que pese. Tenemos que tener también un baremo, un criterio de acuerdo a la palabra de Dios, para no irnos a honrar una tiranía, ¿verdad? ¿Qué tenían los recabitas para obedecer de forma tan radical? Voy acabando. Compromiso, decisión contundente, ¿verdad? Lealtad. Y yo me quedo con esta: amor. Amor, porque el amor todo lo puede. Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo puede. El amor, con el amor vas a poder. Si no eres capaz, es que no puedo, el amor va a ser una gran ayuda. Cuidado con los tiempos que vivimos. Tiempos donde la verdad es relativa. Tiempos donde la verdad de Dios es cuestionada por la filosofía de cada cual, contradicha por los intereses carnales. ¿Verdad subjetiva o verdad objetiva, de acuerdo a la palabra de Dios? Se vuelve subjetiva cuando hay unos intereses y cuando tu carne, tu alma está muy viva. Empezamos a rebatir y empiezan a diluirse las instrucciones. Nuestro credo empieza a diluirse cuando tenemos otros intereses, cuando empezamos a amar otras cosas. Ya no defendemos tanto con celo como lo hizo Jehú, como lo hizo Jonadab,
la instrucción clara de Dios. Tenemos que estar bien muertos para que en ningún momento nuestros intereses contradigan o quieran encontrar un rival con Dios. Verdad de Dios contra la verdad polarizada. Estamos en un mundo y unos tiempos donde todo se polariza, ¿verdad? Donde están un extremo u otro. Y el balance y la justicia perfecta está en el Señor. Debemos ser completamente intolerantes hacia el pecado y erradicarlo de nuestras vidas. Debemos ser respetuosos a los puntos de vista de los demás, pero no debemos tolerar acciones que aparten a los nuestros de las normas de vida instituidas por Dios. El arte de la obediencia es que de generación en generación el desafío de cuidar un mandato no pierda su frescura ni su intensidad. De esto voy a hablar en el segundo turno, en la segunda sesión. Voy a hablar de algo que me ha revelado y en lo cual estoy meditando últimamente. Acabo con esto muy bonito. Un estudio de genealogía demostró que aún se conserva linaje de las familias de la familia de los recabitas en torno a Jerusalén, en Mesopotamia y en el Yemen. Fíjate, Benjamín de Tudela en 1160 encontró a los recabitas en su viaje, el viaje de 21 días desde Babilonia, a través del desierto de Saba o el Yemen, desde el cual se encuentra Mesopotamia en dirección norte. Son las moradas de los judíos, que son llamados los recabitas. La extensión de su tierra es de 16 días de viaje entre las montañas del norte. Cultivan la tierra, crían ganado y aportan diezmos para los hombres aprendidos de la ley, para los pobres de Palestina y para los dolientes de Sión y Jerusalén, quienes no comen carne ni beben vino y se visten de negro y viven en cuevas. El doctor Joseph Wall, misionero anglicano, en 1828 se encontró con esta tribu, los recabitas, en la República del Yemen, al sur de Arabia Saudita. Compartió con ellos poco más de 2 semanas. Pudo dar testimonio que aún guardaban cada uno de sus costumbres. Una tribu de alrededor de 60.000 personas. Ahí seguían. Qué hermoso, ¿no? Y fíjate que Jehú fue llamado también para defender la familia de Nabot. Nabot, Acab y Jezabel procuraron, ¿no? Querían, ambicionaron el terreno, esa viña tan hermosa que tenía Nabot. Entonces acabaron con él, Jezabel acaba con él y se apropia Acab por la fuerza de esa viña. Y entonces ahí es donde Dios levanta a este Jehú, a este rey de Israel, y extermina la casa de Acab, todos los profetas, y lleva a cabo la justicia, aunque el hombre ahí mete un poco de... Entonces, Nabot defendió su heredad y dijo, antes muerto que sencillo, antes muerto que sin mi viña. Entonces Jehú hizo venganza, hizo justicia a Nabot. Hoy día dicen que ubicada geográficamente de acuerdo a los datos que nos puede aportar la Biblia, el mejor vino de todas esas tierras de Palestina se ubican en la viña de Nabot. Entonces Dios es fiel con los que le honran, con los que llevan hasta el final la palabra de Dios, con los que se paran enfrente de sus esposos y maridos, con los que no ceden en medio de estos tiempos tan relativos, tan volátiles, donde hay tantos cambios. Cuidado, hermanos, ante tantos cambios, centrémonos en la palabra, parémonos, si vienen decisiones prontas, rápidas, donde ahora hay que... Cuidado. Vamos a escuchar, el Señor nos ha enseñado a escuchar la voz de Dios antes de tomar cualquier tipo de decisión. El verdadero fin o meta no es tanto que esta tribu se extinguiera, sino que pienso que siempre tendrá una representación de esta tribu en la tierra para poder, como en tiempos de Jeremías, confrontarnos con ese ejemplo y traer nuevamente ese agravio comparativo y poder desafiarnos y movernos a celos diciéndonos, si ellos pueden obedecer a un Padre terrenal, ¿cuánto más ustedes podrán obedecer a vuestro Padre celestial? Esa es la gran pregunta. Así como Jeremías recibió órdenes de Dios para buscar a los recabitas y llevarlos a la casa de Jehová, no importando su procedencia, sino su aptitud, así Dios va a buscar y acercar en torno a su altar a hombres y mujeres ejemplares que tengan un vivo celo por el Señor y guarden sus preceptos y mandamientos y no se dejen persuadir
por los deleites, placeres y comodidades mundanas. Tu cercanía en torno a Dios y el altar se sostiene por tu celo y obediencia. Ponte de pie. Quizás no califiques en muchos aspectos. Los jóvenes sobre todo están siempre comparándose. Compárate con los recabitas, comparándose con otros y no se ven cualificados para estar ahí, para servir al Señor. El Señor lo que está buscando es un corazón contrito y humilde, un corazón que le apasiona, que tiene celo, que le gusta, que ama lo que Dios ama. Eso es lo que Dios está buscando. Adoradores que adoren en espíritu y en verdad, que sean verdaderos. Gente transparente, gente de verdad, gente de estos tiempos, gente de principios. Quiere ver una casa de principios, no improvisa. Una casa que honra a Dios no improvisa para cada decisión. Tienen establecidos patrones de conducta. Busca en todos ellos honrar al Señor. Entra en consenso con tu esposa y con tus hijos para establecer patrones a la luz de la palabra que os bendigan. Y seréis una familia próspera y bendecida siempre en torno a la casa del Señor, que siempre el Señor acercará. Y aún en los tiempos donde, como un rey Nabucodonosor, un imperio como era el de Babilonia, el asirio, se acercara, conforme se acercaba la crisis y conforme se acercaba ese mal inminente que iba a acabar con ellos, los de Recab se iban acercando más a Dios. Wow, y ahí eso es algo precioso. Esta crisis que dicen que viene, a los hombres y familias de verdad, que tienen un credo, que tienen una convicción, esto servirá para acercarlos más a Jehová, al propósito, a su fin, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.